Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, 31 de marzo. Eh, vamos a ver hoy, se había quedado en el punto 2 de la bolilla 1 una cosa colgada, que es recusación y excusación. Y vamos a tratar de llegar también al punto 3, cosa de dejar para la próxima lo que es presentaciones y notificaciones electrónicas, sin perjuicio de que notificaciones electrónicas también está en la bolilla 2. Pero como las presentaciones, el régimen de presentaciones y notificaciones, sobre todo de presentaciones electrónicas, ha tenido un impacto importante el año pasado, obviamente obligado por la pandemia, que, que obligó a acelerar un proceso que era inevitable, que es la consolidación definitiva del expediente enteramente electrónico, ¿no? Pero eso, como va a llevar un tiempo de aclarar algunas cosas y explicar algunas cositas. Eh, Prefiero no darlos a las apuradas y dejarlo ya para una clase específica. Eh, Vamos a arrancar entonces con recusación y excusación. Es algo que en realidad ustedes ya lo deberían, más o menos, algo recordarán de cuando lo vieron en Teoría General del Proceso o Elementos, depende de qué plan sea. Eh, Recuerden que, obviamente que la recusación en términos generales implica el desplazamiento de un juez del proceso en el cual estaba interviniendo, pero a diferencia de lo que hablábamos la clase anterior, ya no es por una cuestión de competencia, es decir, el juez es enteramente competente de acuerdo a las reglas del artículo 5 o 6. El problema acá es que hay algún motivo, perdón, que pueda afectar la imparcialidad del juez, ¿sí? Eh, ya sea, o que pueda poner en un manto de sospecha, digamos, pero no maliciosamente, sino a veces esa parcialidad puede ser inevitable, por más que objetividad que quiera mantener. Entonces, a los efectos de despejar dudas, y también esto tiene que ver con la garantía del debido proceso, la ley permite que las partes, les da a las partes un mecanismo para poder este, solicitar el apartamiento del juez de un proceso cuando existiera algún motivo que pueda afectar su imparcialidad. Eh, Obviamente que si estamos hablando de que cuando hubiera un motivo que pueda afectar su imparcialidad, estamos hablando de la existencia de causales. Sin embargo, la ley todavía mantiene, el Código Procesal todavía mantiene esta clasificación o esta posibilidad de que haya dos recusaciones, la que sería la típica, es decir, la recusación con causa, es decir, cuando existe una causal y quien la plantea la recusación tiene la carga, sobre esto vamos a volver después, de indicar cuál es la causal y de probarla, si hay una negativa por parte del juez, pero también prevé en el artículo 14 la posibilidad de la recusación sin causa. Es decir, sin necesidad de expresar cuál es la causal de recusación, ¿sí? Basta con plantearlo. Recuerden que la recusación no es, obviamente que la recusación con causa es respecto de la persona, ¿sí? Porque la causal es una cuestión personal del juez, como vamos a ver después cuando veamos el análisis de la causal del artículo 17, pero en el caso de la recusación sin causa, no es, como muchas veces se ha entendido, respecto del juzgado, sino de la persona. Les digo porque muchas veces ha ocurrido que por ahí hay colegas que no querían litigar en determinados juzgados porque a ver, hay juzgados que son mucho más expeditivos, mucho más ordenados, y hay juzgados que son mucho más lentos, o tienen criterios por ahí que sabemos a priori que pueden ser equivocados. ¿Tá? Eh, la recusación es respecto de la persona, no del juzgado. No es recuso al juzgado número X, no quiero hacer número. No, es recuso al doctor tal.
¿sí? O doctora tal, estamos, es respecto de la persona, aun cuando sea una recusación sin causa, ¿sí? Eh, pero el tema es de que quien recusa sin causa queda relevado de la carga de expresar el motivo. Es la razón por la cual la recusación sin causa ya hace bastantes años ha sido objeto de críticas, porque en algún punto permitiría el forum shopping. ¿Qué significa el forum shopping? Elegir dónde litigar, ¿sí? Imagínense que si yo estoy en un departamento judicial donde hay 6 juzgados de primera instancia y recuso sin causa a 4, ¿sí? A los titulares de 4, sé que me va a caer en alguno de los otros 2, ¿sí? O recurso a 5, sé dónde voy a litigar, ¿está claro? Entonces, este es el motivo por el cual ha sido objeto de críticas y en general en los proyectos de reforma desaparece, ¿sí? Eh, Fíjense el artículo 14 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, donde lo que plantea cuál es la oportunidad en la primera presentación, ¿sí? En este caso, dice, al entablar la demanda o en su primera presentación. ¿Por qué? Porque la primera presentación puede llegar a ser diligencias preliminares, prueba anticipada, ¿sí? Medida cautelar, ¿está claro? Entonces, la medida cautelar no en la demanda, sino en forma autónoma, ¿sí? Un pedido de medida cautelar antes de la demanda. Entonces, en la primera presentación es donde hay que plantear la recusación sin causa. Repito, generalmente es en la demanda, pero puede no serlo, ¿sí? Entonces, la regla es la primera presentación. Si la primera presentación es la demanda, en la demanda. Si hay otra presentación anterior, en esa, ¿sí? Esto creo que no ofrece mayores dificultades. Eh, O también, en el caso del juicio ejecutivo, al momento de oponer excepciones, nosotros más adelante vamos a ver que en el juicio ejecutivo el de ejecutado puede plantear una serie de defensas taxativamente enumeradas por la ley, que se llaman excepciones, que no son las excepciones previas del proceso de conocimiento, aunque algunas coinciden. Ese es el momento de plantear la recusación sin causa. Y en el caso del demandado, en el proceso de conocimiento, también al contestarlo, ¿sí? Entonces, primera presentación para el actor, si es la demanda, si hay una presentación anterior, la que sea, y el demandado al momento de contestarla o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo. O también, fíjense, en la audiencia que sea el primer acto procesal. A veces puede pasar en un proceso de juicio de alimentos, por ejemplo, que hay una audiencia de conciliación anterior a la contestación de demanda, y entonces el demandado le toca, por ahí le está corriendo el plazo para contestar la demanda, pero ya tiene una audiencia de conciliación que está prevista para los juicios de alimentos, y ese es el momento de plantear la recusación, sin causa, ¿sí? Eh, no lo hace en ese momento, ya no lo precluye la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Eh, la recusación sin causa únicamente se puede plantear con jueces de primera instancia, fíjese la última parte, y yo les agrego para proceso ordinario. Sumario y sumarísimo en provincia y sumarísimo, porque no hay sumario en nación, no se puede, ¿sí? Entonces, la recusación sin causa, en la práctica, queda reducida al proceso ordinario y jueces de primera instancia, ¿sí? No podemos recusar sin causa jueces de Cámara, no podemos recusar sin causa Suprema Corte, ¿sí? O Corte de Nación. Si no se puede plantear, obviamente, más de una vez, solamente una vez en el proceso. Una vez planteada, el juez automáticamente se aparta de seguir interviniendo. Si la planteamos en la demanda, directamente el juez ni se entera, ¿está claro? Porque nosotros ya la planteamos en la demanda y ya receptoría, digamos, el sorteo es electrónico, pero imagínense de que fuera un bolillero, saca la bolilla de ese juez. No es así en realidad, ¿eh? El sorteo es electrónico, ya no hace mucho, antes alguna vez fue así, pero es electrónico, entonces este, lo que hace la receptoría es
sacarlo de la lista de jueces que puedan llegar a ser sorteados, o si sale sorteado, resortea, ¿está claro? Ahora, si el que la plantea es el demandado, el juez ya está interviniendo. Ya hubo demanda, traslado, y cuando lo va a contestar, recusación sin causa. E inmediatamente, fíjense, el 16 se inhibe o se abstiene de continuar interviniendo, son válidas las diligencias, los actos procesales que se hayan practicado, y manda el expediente a que le siga en turno. En realidad no lo manda a que le siga, en realidad en la práctica es que lo manda a la receptoría de expedientes para que se resortee y se lo mandan al que le toque. ¿Sí? Vamos con la recusación con expresión de causa. Oportunidad, la primera, el actor también, primera presentación, o en la demanda, si la primera presentación en la demanda, demandado al contestarla, o al oponer excepción en el juicio ejecutivo. Una cosa respecto de la recusación sin causa, y es que el Código de Nación veda la recusación sin causa también para, para el desalojo de tercerías y para los procesos de ejecución, y ahí se discutió si cuando los procesos de ejecución se refiere a los procesos de ejecución en general, porque ustedes en el código van a ver que dice título, proceso de ejecución, y está ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales, ¿sí? Algunos entendían que se refiere a los procesos de ejecución como categoría, y otros que se refiere a los procesos de ejecución de sentencia. Tanta fue la discusión que terminó en un plenario, esto. El plenario de la Cámara Nacional de Comercio de Buenos Aires dispuso que la recusación, la veda de recusación sin causa en el Código de Nación se refiere a los procesos de ejecución en general, para todos. Ejecutivo, ejecución de sentencia, ejecuciones especiales. Ahora sí, seguimos con la recusación con causa. Si la causal es sobreviniente, fíjense el artículo 18, si la causal es sobreviniente, dentro de los 5 días de haberse conocido. Ahí hay una línea gris, o se presta para un costado subjetivo de la cuestión, porque si son causales que es imposible no saberlas, no conocerlas, porque no ha ocurrido delante del recusante, es clara la fecha en que lo conoce. Ahora, yo puedo decir, me enteré ayer que hay una amistad, que ahora hay una amistad íntima con o un parentesco con una de las partes, ¿está claro? Entonces, ¿cómo me van a probar de que no me enteré antes? Entonces, basta con prestar juramento, con manifestar de que conocí la causal hace menos de 5 días. De lo contrario, es extemporáneo. Entonces, primera presentación, para actor, interpretar la demanda, demandado, contestar la demanda con unas opciones, si es sobreviniente dentro de los 5 días de haber sido conocido. Perdón, doctor, beneficio de litigar sin gastos también ahí sería el Sí, momento. también sería una primera presentación, si yo inicio el beneficio antes, ¿sí? Está muy Bien, bien. bien. Es decir, todas las cuestiones que sean, entre comillas, accesorias del expediente principal, ¿no? Del proceso principal. Eh, eh, vamos a las causales. Primero, el parentesco por consanguinidad en el 4º grado y 2º de afinidad. ¿Qué es el parentesco por consanguinidad? Es para padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y para abajo, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Cada uno de esos eslabones es un grado, ¿sí? Entonces, si están dentro de los 4 grados de distancia, ¿sí? Ahí están comprendidos en la causal de parentesco por consanguinidad. Y la afinidad es el político, a través del cónyuge, ¿sí? Entonces, se cuenta cónyuge y el otro, por ejemplo, el cuñado. ¿Está claro? El parentesco tiene que ser con las partes, ahí dice con los mandatarios, en realidad es con los mandantes. El mandatario es la parte. Es decir, a ver, en un proceso, el abogado es un mandante, apoderado, y la parte es el mandatario. No sé si ya vieron contratos de mandato, el mandante y el mandatario. Bueno, acá es con los mandantes, con los apoderados, el parentesco, ¿sí? Si dice con las partes y los mandatarios sería redundante. Y con los letrados,
los estados patrocinantes. En este caso, el parentesco es una causal de recusación. No, el tema del parentesco no, es un dato bastante, es una causal bastante objetiva, es decir, no requiere demasiada interpretación, es decir, o sos pariente o no sos pariente. Después, tener el juez o los consanguíneos o afines en el mismo grado un interés en el pleito, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes. ¿Qué significa interés en el pleito? Interés en el pleito es que se beneficien o se perjudiquen por el resultado del juicio, o del proceso. ¿Sí? De lo contrario, si es una cuestión de me gustaría que se haga justicia, bueno, eso no es un interés. ¿Sí? Interés es que incida directamente en su persona o patrimonio, así que se beneficie o no se perjudique. Respecto de la sociedad, se exceptúa que la sociedad fuese anónima. Esto es un problema también, porque, a ver, para los que ya dieron societario, lo van a entender, pero igual lo van a entender mejor, pero lo voy a explicar brevemente. La sociedad anónima se llama anónima precisamente porque este, las, este, las acciones se transfieren directamente entre el socio que vende y el futuro socio que compra, sin necesidad de modificar el estatuto. En una CRL, por ejemplo, si yo quiero ceder, la CRL no tiene acciones, tiene cuota parte. Una CRL, yo quiero ceder la cuota parte, tengo que modificar el estatuto, hacer todo un trámite en persona jurídica o en la Inspección General de Justicia en Buenos Aires, depende de donde esté anotada. En el caso de la anónima, no. En el caso de la anónima, basta que yo, socio, vendo mis acciones, yo vendo mis acciones, viene uno y dice, yo te compro mis acciones, yo te compro tus acciones, quiero ser socio de esa sociedad. Listo, hacemos un contrato, yo qué sé, notifico a la sociedad y me inscribe en el libro de accionistas, punto, ya está. Entonces, ahora, parecería como que si es anónima, precisamente porque es anónima, no habría un vínculo estrecho entre los socios y por lo tanto no estaría justificada una recusación por ser socio, el juez de una parte, por ejemplo, en una sociedad anónima. Lo cual no resiste el menor análisis, porque la mayoría de las sociedades en nuestro país son sociedades, primero, son cerradas, no son sociedades que cotizan en bolsa. A ver, si yo soy socio de Telefónica de Argentina, o Movistar, la sociedad anónima, como se llame ahora, y el juez también, la verdad que da lo mismo, ¿sí? Si los dos compramos acciones de cualquier sociedad que cotice en bolsa, yo no me voy a enterar que él es socio y si él no se va a enterar que yo soy socio. Ahora, eso es el 1% de la sociedad en otro país. La gran mayoría son sociedades cerradas y sociedades encima cerradas de familia, son sociedades con pocos socios. Entonces, si tenemos no sé, una pizzería con una sociedad anónima, no sé, Pizza Redonda, Sociedad Anónima, te regalo el nombre, no sé si existirá. Y entonces son tres socios, y bueno, son tres socios, se conocen las caras permanentemente. De decir, ¿cómo? No lo puedo recusar porque son socios de una sociedad donde son tres socios, se ven la cara todos los días. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, es un tema a modificar el hecho de que yo no pueda recusar a un juez porque es socio de una parte, de una de las partes o de unos abogados en una sociedad anónima. ¿Y qué tiene que ver eso de que sea anónima? A veces puede ser realmente que estén en el anonimato, pero la gran mayoría de las veces no están en el anonimato, se conocen todos. Después, tener pleito pendiente con el recusante. Acá la ley usa la palabra pleito, un proceso pendiente con el recusante. Es bastante raro que te dice pleito. Ser acreedor, deudor, fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales, es decir, si el juez sacó un crédito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, eso no va a impedir que los procesos donde el Banco de la Provincia de Buenos Aires sea parte tramiten en su juzgado. ¿Está claro? Ahí sí que no habría, la verdad, mayores inconvenientes. Después, ser o haber sido denunciado
por parte del recusante, ¿sí? Ante los tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito. Acá hay una aclaración. Cuando se refiere a la denuncia, es denuncia ante los tribunales. Es decir, y tiene que ser el criterio jurisprudencial es que tiene que ser una denuncia penal. ¿Sí? No basta con una denuncia, y esto es fallo de Cámara de hace un par de años, una denuncia disciplinaria. Es decir, si un juez denunció disciplinaria en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados a un abogado, eso no es causal de recusación. ¿Sí? El fallo de Cámara es a la 2. De acá de Mar del Plata. No es causal de recusación. Tiene que ser una denuncia penal. Penal. Y además, también les agrego yo que la denuncia no haya sido desestimada in limine, porque a veces las denuncias son desestimadas in limine porque el hecho claramente no es delito. Entonces yo hago una denuncia, pavota, cualquier cosa, ya está, lo denuncié. No, no, no. La denuncia tiene que haber dado lugar a la formación de una causa. Después, si la causa como termine, si termina, si se archiva, el sobrecimiento, esa parte, si se eleva a juicio, esa parte. Pero tiene que haberse dado lugar a la formación de una causa. El que le sigue es, y tiene que ser antes del proceso. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil. Yo estoy litigando en un juzgado donde veo que el criterio del juez no me, no me favorecería y no me gusta cómo viene resolviendo, entonces agarro y invento una denuncia. Meto una denuncia, listo, ya está. Me lo saco de encima y lo recuso. No, sería muy fácil. Esto permitiría también el forum shopping. Es decir, me saco el juez que. Ojo que esto muchas veces se hace, pero en realidad no es un disparate. Porque la ley es clara en que la denuncia tiene que ser anterior, ¿sí? Para no andar eligiendo jueces. Después, la que le sigue, ser o haber sido denunciado por el recusante en el marco de la ley de enjuiciamiento de magistrados, ¿sí? Esto en el caso que alguna de las partes, sus abogados, hayan denunciado previamente también al juez en el marco bueno, la Suprema Corte de Justicia, en el caso de provincia, para la formación de un proceso de enjuiciamiento de magistrados. En el caso de Nación, la denuncia se hace en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Recuerden que el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene mayores facultades que el Consejo de Provincia y interviene en el proceso de remoción, en cambio el Consejo de Provincia no. 7. Haber sido defensor, ahí dice defensor de alguno de los litigantes, o emitido opinión o dictamen acerca del pleito. Bueno, es haber sido algún defensor de alguno de los litigantes, defensores, haber sido en realidad abogado, patrocinante o apoderado de alguna de las partes. Ahí dice defensor, parecería que fuera solamente para el abogado del demandado. Si se hubiese intervenido como abogado del demandado, no, también se intervino como abogado de la parte actora. Y la segunda parte es más amplia, haber emitido una opinión. Puede ser, supongamos que el juez, antes de ser juez, estaba en el ejercicio libre de la profesión, ¿sí? Y lo vienen a consultar por un asunto. Lo consultan, emite una opinión, verbal o escrita. Si es verbal va a ser un poquito difícil de probarlo. Emite una opinión. Después, el juez es designado juez y esa cuestión en la cual había emitido una opinión terminó en un proceso judicial que termina en el juzgado que tiene acá. ¿Está claro? Entonces, él ya emitió una opinión, es una causal de recusación. También, si emitió una opinión, siendo también ejerciendo la función judicial. ¿Por qué? Puede ser que un juez dicte una sentencia de primera instancia, por ejemplo, o intervenga en un proceso, sin haber dictado sentencia, intervenga en un proceso, como juez de primera instancia, el día de mañana
es designado juez de cámara, todos aquellos procesos en los cuales intervino como juez de primera instancia no puede dictar sentencia. ¿Está claro esto? Es decir, un juez está a cargo del juzgado número 2, pongámosle. ¿Sí? Entonces, el día de mañana concursa para juez de cámara, gana, entra como juez de cámara. Todos los expedientes del juzgado 2 en los cuales él firmó, no puede firmar en cámara. ¿Está claro? Porque ya emitió una opinión. 8. Haber recibido beneficios de importancia. Bueno, esta es una cosa un poquito subjetiva, porque ¿qué es un beneficio de importancia? Es decir, le donaron un departamento, eso sería de importancia, le donaron un vehículo valuado en 120.000 pesos, eso no sería de importancia, no sería de importancia para algunos, sería de importancia para otros. Eso también va a ser el criterio de quien lo tenga que resolver. Y si de subjetividades hablamos, la 9 y la 10 se llevan el premio. Primero, tener el juez con alguno de los litigantes letrados amistad que se evidencia en trato frecuente. Bueno, lo cual nos obliga a decir primero, definí mi amigo. Lo que para algunos, imagínense ustedes en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, uno me dice, sí, es amigo. Bueno, pero no sé si es tan amigo. Es decir, uno conoce normalmente un montón de personas, pero tiene amistad con unas pocas. Ustedes, como alumnos, bueno, ahora no porque no nos vemos las caras, pero eh, en la época que había presencialidad, ustedes en la facultad, como alumnos, sí, obviamente conocían un montón, también tenían montones de compañeros y conocían y se saludaban y por ahí se cruzaban y por ahí terminaban tomando un café abajo, en la facultad, en la época que se podía. Este, eh, pero amigos, amigos en la facultad, por ahí tienen uno, dos, tres, ¿sí? Eh, el juez también puede, imagínense que el juez estudió Derecho, o sea, tiene un montón de compañeros de la facultad que ahora son abogados y litigan, ¿sí? Estamos, que son de más o menos de su época, imagínense que ustedes, el día de mañana, hacen toda la carrera judicial o directamente entran, se concursan, ganan para juez de primera instancia y les va a tocar que en su juzgado van a aparecer escritos firmados por, viste, sí, estudiaba conmigo, cursó conmigo tal materia. Esto va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿eso significa que son amigos? Y no. La amistad, en este caso, está evaluada como un trato frecuente, ¿sí? Trato frecuente, visitarse, ir a casa de uno, ir a casa de otro, compartir cosas fuera de lo estrictamente, inclusive laboral. Hasta hace poco en la cátedra estaba, yo no sé si está todavía dando algunas clases del doctor Jerez, pero el doctor Jerez es juez de cámara, ¿no? De la Cámara Civil. Eh, Imagínense que yo comparto una cátedra con él, pero no por eso lo voy a recusar. ¿Está claro? Y obviamente tenemos trato, pero tenemos un trato que está limitado a lo recontra cordial, obviamente, porque tenemos una excelentísima relación, pero está limitado a lo profesional o académico. ¿Está claro? Es decir, no sé qué día cumpleaños, no sé dónde vive, nunca vine a mi casa, yo tampoco fui a la casa de él. Yo por poner un ejemplo que conozcan, ¿no? Y lo mismo con los demás. Entonces, de lo contrario, el juez el juez sería objeto de recusación por todos los abogados, porque todos en alguna mayor medida lo conocen. Entonces, la amistad tiene que ser de trato frecuente. Y la enemistad, más complicado, porque tiene que manifestarse en un dato objetivo, que es odio y resentimiento, pero tiene que ser exteriorizado. Yo puedo odiar, por suerte no me pasa con nadie, pero supongamos que ocurriera que odiaría a una persona, pero ¿cómo pruebo que yo odio a alguien? ¿Está claro? Es decir, no hay manera. Entonces, por eso yo le decía el tema de la subjetividad. Muchas veces, muchas veces no, siempre, cuando los recusantes, por la causal de odio, plantean la recusación, hacen mención a un hecho objetivo. Por ejemplo, una discusión pública, una pelea pública, insultos, ¿sí? Entonces, en ese caso, en una oportunidad, un abogado y un juez discuten públicamente en el colegio de abogados, ¿sí? A la salida de una charla.
públicamente. Y lo vieron varios abogados. Entonces, este abogado lo que hizo es plantear la recusación y ponía a algunos de los abogados de testigos que habían. ¿Está claro? Pero tenía que haber un hecho objetivo, no bastaba con un sentimiento interno que no hay manera de comprobar. Vamos con los que siguen. ¿Cuál es el tribunal competente para deducir, para conocer en la recusación? Bueno, si estamos recusando jueces de la Suprema Corte, los otros miembros de la Suprema Corte, si estamos recusando jueces de la Cámara de Apelaciones, los otros jueces de la Cámara de Apelaciones, y si estamos recusando un juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones. ¿Sí? Es la que va a resolver el tema de la recusación. Si procede o no procede. Forma de deducirla, el 20. Cuando planteamos las causales son taxativas, las causales de recusación son taxativas. Cuando planteamos una causal de recusación, necesariamente tenemos que indicar cuál es la causal y ofrecer la prueba, pero hay que individualizar la causal, de poner cuál es la conducta y qué causal es. De lo contrario, fíjense el artículo que sigue, es rechazo in limine. Si yo no pongo cuál es la causal, o si es una causal que no está enumerada en el artículo 17, el pedido de recusación se rechaza in limine. No, ni se trata, no tiene sentido que perdamos tiempo en algo que ya sabemos que no va a prosperar. ¿Sí? Y tengo que ofrecerle una prueba. Fíjese el 22. El 22 se refiere a la recusación de juez de Suprema Corte o de Cámara. Yo planteo la recusación ante el tribunal, se le da traslado, se le pide un informe, en realidad, al juez recusado, y hay dos posibilidades. Una, si el juez recusado admite la causal, sí es cierto, soy pariente, sí es cierto, soy amigo, sí es cierto, soy enemigo, sí es cierto, soy socio, sí es cierto, recibí un beneficio de importancia. En ese caso, automáticamente queda separado del proceso y ya no firma más en ese proceso. Pero todo lo demás sigue igual, ¿sí? Todo lo demás sigue igual. Si el juez niega la causal y también puede ofrecer prueba. Ahí se abre a prueba y una vez que se producen las pruebas, fíjense, 24 y 25, la Cámara o la Suprema Corte resuelve. Estamos hablando de jueces, recusación de un miembro de un tribunal colegiado, Suprema Corte y Cámara. Vamos al de primera instancia. Yo planteo la recusación con causa de un juez de primera instancia. La presento y él lo que hace es elevar, porque él no la va a decidir, elevar el expediente a la Cámara con un informe. Ese informe, ¿qué va a decir? Si es cierto, y si es cierto, ahí la Cámara resuelve aceptando la recusación y manda que las actuaciones, el proceso se resortee y vaya a otro, a que le siga turno. La opción 2 es que eleve el expediente con un informe que diga no, no es cierto, y ofrezco prueba. Es mentira, no hay ninguna causa. En ese caso, también se abre prueba, se produce prueba en la Cámara, y la Cámara resuelve. La recusación es desechada, vuelve, continúa interviniendo el juez que estaba interviniendo. De lo contrario, se mandan, las actuaciones continúan del juez que que le siga el turno. Fíjese después ¿qué pasa con la recusación maliciosa? Es una causal de inconducta procesal, ¿sí? Que puede tener una multa de hasta 15, si fuera calificada por maliciosa, ¿cuándo va a ser maliciosa? Cuando fuera, digamos, manifiestamente improcedente, ¿sí?
Mientras tramita la recusación del juez de primera instancia, el proceso continúa, no se suspende, ¿sí? Con el que se le sigue en turno. Entonces, yo recuso al juez del juzgado 2 con causa. Juez del juzgado 2 forma un incidente de recusación con un informe y lo manda a la Cámara, ¿sí? Mientras tanto, el expediente principal que estábamos tramitando lo manda a la receptoría para que resorteen y sigue interviniendo el juez del juzgado 14, pongámosle, ¿sí? Si la recusación es aceptada, continúa el del 14. De lo contrario, le mandan a pedir las extorsiones al 14 para que se las devuelva el del 2, diciendo, tiene que seguir interviniendo él, ¿sí? ¿Qué pasa con la excusación? La ley permite también que el juez, cuando advierte la existencia de una causal, espontáneamente se aparte, ¿sí? Espontáneamente se aparte de seguir interviniendo en el proceso. Ahora, fíjense el artículo 30, que marca una diferencia con la recusación. La recusación, las causales de recusación son taxativas, son números clausus, son esas 10. En cambio, la excusación dice cuando existiera otro motivo de decoro o delicadeza, que es una zona gris que permite cuestiones que el juez que exceden a la enumeración del artículo 17 y que el juez diga, yo considero de que hay un motivo que pueda afectar mi imparcialidad que no está enumerado en el artículo 10. Y por lo tanto me aparto de seguir interviniendo. Las partes no pueden oponerse. El que sí se puede oponer es al que recibe el expediente. Es decir, a ver, yo tengo un proceso en el juzgado civil y comercial número 2. El juez civil y comercial número 2, por motivos de decoro, de delicadeza, se abstiene de seguir interviniendo, se excusa. Se resortea el expediente y cae en el juzgado 8. El juez del 8 lo recibe, puede ser que lo reciba y no diga nada, y continúa ahí. Pero puede ser que lo reciba, fíjese el 31, y diga, no, yo creo que no, acá no hay una causal de excusación. Me está mandando este expediente, pero la verdad que hay que seguir en el 2. Ahí se genera un conflicto y que lo va a tener que resolver la Cámara. ¿Qué pasa si un juez no se excusa debiéndolo hecho? Es decir, cuando había claramente una causal del artículo 17 y no lo hizo, es una causal de enjuiciamiento, ¿sí? Fíjese el 33, en sentido, perdón. Es por eso que muchas veces, cuando yo planteo una recusación con causa, el juez, en lugar de hacer el informe y de mandar a la Cámara para que resuelva, directamente se excusa, advirtiendo en este acto la causal, yo qué sé, me excuso, punto, fin de la historia, se excusó, ¿sí? A veces, lo que yo a veces hago, porque planteo una recusación, a veces los jueces, hay cuestiones que se les escapan, es decir, imagínense que un juez de primera instancia en Mar del Plata de tener tramitando arriba de 10.000 expedientes. Por ahí cayó un expediente de un pariente y ni se enteró, o de un amigo, y ni se enteró, porque la verdad es que ni miró. Y te me dice, ¿cómo no miró? No miró. Un juez de primera instancia en Mar del Plata firma entre 150 y 200 resoluciones por día. Y miró el nombre de las personas. Una vez una jueza que era subrogante, vino de afuera y ya se volvió de donde venía. Me decía, yo la verdad no miro el nombre de las partes. Es decir, yo miro la resolución. Miro la resolución, el contenido, a ver qué plantearon, pero el nombre de las partes, si Pérez, López, Ramírez, no, la verdad no lo miro. Por ahí no lo vio. Entonces, a veces, esto es una cuestión personal, cada uno pues en la profesión que haga lo que quiera. Este, em, yo a veces lo que hago es, que en realidad no es técnicamente, procesalmente está mal planteado, pero lo que hago es pido la excusación. ¿Sí? En realidad la excusación es espontánea. Yo pido una recusación. La excusación tiene que salir del juez. Entonces yo lo que hago es como levantar la mano y decir, señor juez, fíjese de que se le está escapando algo. ¿Sí? Entonces,
que advirtiendo que el juez estaría involucrado, comprendido en una causal, solicita la acusación. Lo hago así como para que se dé cuenta y quede un poquito más elegante, pero en realidad no es lo que corresponde. Lo que corresponde es plantear la recusación. Lo que pasa es que a veces una recusación hay algunos jueces que veo que se lo toman medio como mal, como parece, estás dudando. No, no estoy dudando. Estás comprendiendo la causal y punto. ¿Sí? Vamos con el punto 3, que es algo de esto ya hemos hablado, que es la oralidad en el proceso civil. Y vamos a hacer un poquito de historia, es más lo que vamos a conversar acá que hablar estrictamente de artículos o de leyes, de normas. Fíjense que durante nuestro proceso civil en Argentina, es un proceso que está regulado por un código de la provincia de Buenos Aires que es del año 67. En la Nación tuvo varias, también en el año 67, pero tuvo varias reformas que más o menos un poquito lo han ayornado, un poquito, pero es un proceso esencialmente escrito. Escrito. La demanda se escrita, la contestación de la demanda se escrita, y la recepción de las pruebas eh, tradicionalmente se realizaron con un sistema que se llama oralidad actuada. ¿Qué significa oralidad actuada? Que en el caso de las pruebas que se desarrollan oralmente, concretamente la confesional, cuando las partes absuelven posiciones, la testimonial, cuando declaran los testigos, y en algunos casos excepcionales, las explicaciones de los peritos, pero generalmente confesional y testimonial son las que se desarrollan oralmente, cuando hay alguien que se tiene que sentar, hablar, exponer, contar. Siempre se han desarrollado tradicionalmente con un sistema de oralidad actuada. ¿Qué significa? Que las partes se sientan, o el testigo se sienta, las partes a resolver posiciones, el testigo se sienta a declarar, y se copia textualmente lo que dice. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo toda la vida? Un empleado, no el juez, no el secretario. ¿En dónde? En una salita de 3x3. ¿Dónde está? El empleado, detrás de un escritorio con una computadora, el testigo adelante, sentado, y atrás los abogados, las partes, en el mejor de los casos, nadie más. Punto. Nadie le vio la cara, ni el juez le vio la cara al testigo, ni el secretario le vio la cara al testigo. Ustedes leen un acta de ese tipo, así se hicieron las cosas hasta hace unos años, después vamos a ver qué es lo que ocurre, pero toda la vida. Ustedes leen un acta de ese tipo, y el acta está como que estuvo el secretario. Ustedes ven que dice, arranca diciendo, en Mar del Plata, a los 31 días de marzo del 2020-2021, siendo las 9 horas, comparece quien dice ser y llamarse, Juan Carlos Pérez, quien acredita identidad con DNI y tal, de profesión empleado, domiciliado en tal calle, tal número, y declara lo siguiente. ¿Sí? Al tenor de las preguntas de la parte actora, responde. Entonces el testigo, el empleado le hace la pregunta, el testigo contesta. El empleado le hace la pregunta, el testigo contesta. Y el empleado copia textual. Inclusive después las discusiones, porque a veces el empleado habla, el testigo habla rápido y el empleado no llega a copiar todo y lo que dijo, lo que no dijo, pone esto, pone lo otro, lo dijo, no, no lo dijo. Bueno, de esas discusiones he tenido en audiencia 3 millones. Eh, termina el acta diciendo, no siendo para más, se da por finalizado el acto ante mí de lo que doy fe. ¿Ante mí quién? Firma abajo, el secretario. ¿El secretario estuvo? No, nunca fue. Nunca le vio la cara al testigo. ¿Por qué? Termina el acta, el empleado imprime, va con el documento del testigo y las credenciales de los abogados y documentos de las partes si estaban presentes, con el documento de todos los presentes en el acto. El secretario lo chequea, firma, el secretario está en su despacho, en otro lado, en otra punta del juzgado. Vuelve, firman todos, se van testigos. Terminó la audiencia testimonial. ¿Sí? ¿Quién le vio la cara al testigo? ¿Ante quién declaró? Ante un empleado. Un empleado.
que no es el empleado que va, no hay que sentencia, el empleado no se juez. Por ahí la proyecta el secretario, y después la termina el juez, pero el empleado no la va a hacer seguro. Bueno. Esto ha sido toda la vida. Yo he tenido, me quedé que yo ejerzo desde el 90, he tenido infinidad de, por suerte, como yo ya estaba en un estudio, de movida, ni bien tuve matrícula a los 6 meses. En esa época la colación no tardaba 4 años y medio como ahora, sino que la colación, yo me recibí en diciembre, colación en abril y en junio yo tenía la matrícula, ¿no? A partir de que yo tenía matrícula y podía intervenir como abogado, antes si no iba a escuchar nada más, eh, empecé la audiencia patadas, seguida me mandaron a audiencia, ¿sí? Obviamente. Tuve miles de audiencias así. Siempre fue así esto. Y a veces se prestaba para situaciones bastante, digamos, cuestionables, porque abogados que empezaban, o partes que empezaban gritos, a interrumpir, porque no había nadie, porque estaba el empleado. El empleado toma la audiencia, termina su trabajo y sigue despachando la pila de expedientes que tiene. No se hace eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esto quebraba un principio, que es el principio de inmediación, y también otro que es mucho más importante, que es el de la verdad jurídica objetiva, es decir, y la verdad o verdad material. La idea de que el órgano judicial acceda a la verdad real, material, objetiva, y ese acta hecho mecánicamente, porque a veces los abogados trabajaban bien y le hacían un montón de preguntas, pero a veces el testigo se sienta, le hacen 2 preguntas, contesta lo que le preguntaron, porque no es que el testigo se sienta y le dice, hable de lo que se acuerde. No. El testigo se sienta y le dice, bueno, yo le voy a preguntar primero, ¿ya vieron prueba testimonial? No. Yo le voy a preguntar primero, las generales de la ley. ¿Qué relación tiene, qué vínculo tiene de parentesco, amistad, enemistad, acreedor, deudor, empleador, empleado, de alguna de las partes? Cumplido eso siempre. Y después de eso le dicen, para que diga, supongamos que es el testigo de, no sé, de un accidente de tránsito. El ejemplo típico, ¿no? Para que diga el testigo si sabe y le consta del accidente ocurrido en la ciudad de Mar del Plata, en tal intersección, en tal época, tal calle, en tal fecha. Y en su caso, que relate los hechos. El testigo, sí, vi, había un Peugeot rojo que iba por la calle Castelli y un Volkswagen azul que iba por la calle Hipólito Yrigoyen y chocaron. Listo. No dijo más nada. ¿Quién se iban rápido, se pasa, que llegó primero, que llegó después? No le preguntaron, nada, chocaron. Punto. ¿Otra pregunta, doctor? No, ninguna pregunta. Listo, terminó la audiencia. El testigo no dijo nada, ¿está claro? Y no estuvo el juez para decirle, bueno, a ver, cuéntame mejor. ¿Sí? Y el juez con eso tiene que resolver. Disparate. Nunca le vio la cara. Otra. Hay testigos que dicen la verdad y hay testigos que no. Desde que el mundo es mundo. Entonces, no es lo mismo para un testigo sentarse delante de un empleado judicial que no le importa demasiado lo que esté declarando. El testigo puede decir, vi un elefante rosa que pasaba volando, pero despacio iba el elefante. Y el empleado va a copiar, que el testigo manifiesta que vio un elefante rosa, está listo, pero más que es un disparate. ¿Sí? No es lo mismo eso que sentarse a macanear delante de un juez. Es otra cosa, es decir, yo creo que no hace falta explicarlo demasiado. Esto se ve clarito, por ejemplo, en las vistas de causas laborales, que es delante no de un juez, sino de un tribunal de trabajo, de 3 jueces. Entonces ahí, bueno, sentate a hablar. ¿Sí? Entonces, eso es una. Otra, el juez le ve la cara al testigo. En el acta que se hacía, que se hizo toda la vida, no aparece si el testigo está transpirando como loco, si está nervioso, si a cada rato mira para atrás.
A mí me ha pasado en una audiencia, por ejemplo, que el testigo, yo le empiezo a repreguntar, después de las preguntas, primero, la mecánica de la audiencia es que al testigo primero se le hacen una serie de preguntas que propone el abogado de la parte que lo ofreció, ¿cierto? Supongamos que el testigo de la parte actora, entonces el abogado de la parte actora hace una serie de preguntas, que las puede hacer en ese momento, in voce, o puede llevar un interrogatorio escrito, no como ustedes quieran. Puede llevar un interrogatorio escrito y agregar otra. Terminan las preguntas del abogado de la parte actora, y entonces le miran al abogado de la otra parte y dice, doctor, ¿va a repreguntar? Sí, por supuesto. Puede ser que diga que no. No, está bien. Yo, un testigo de la otra parte, lo empieza a repreguntar, empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a cerrar. El testigo en un momento se vio tan acorralado que dijo, no, yo me voy, se levantó y se iba. Se iba, se escapaba. Porque si no, no, termina el acta. Terminamos de declarar. Todo eso en el acta nunca apareció. Y fue un elemento recontra importante. Porque un tipo que en medio de una declaración se quiere ir, no es precisamente porque esté seguro de lo que está diciendo. Vamos, ¿está claro? Entonces, todo eso en el acta no aparecía. No lo vio el juez, menos lo va a ver un juez de la Cámara de Apelaciones, menos, va a ver lo mismo, va a ver un acta, prolija, preguntaron, contestó, preguntaron, contestó. Esto quiebra la verdad objetiva, la verdad real o la verdad material. Entonces, por otro lado, el proceso civil no es un secreto. Al proceso civil le urge una reforma que lo haga, que le dé mayor celeridad. Porque la etapa crítica en un proceso civil no está. El proceso civil tiene una etapa introductoria, una etapa probatoria, una etapa decisoria. Y después, eventualmente, una etapa recursiva y de ejecución. Pero la primera instancia es introductoria, probatoria y decisión. La etapa introductoria, demanda, traslado, contestación, en general no lleva mucho tiempo. Por ahí se te puede complicar si no lo pudiste notificar al demandado. Tuviste que salir a buscar un domicilio o denunciar bajo responsabilidad, ahí se te puede complicar. Pero en general, si enseguida te notificaste la demanda, el plazo para contestar es perentorio, así que vos interpusiste la demanda. El 1 de febrero quedó, si es un juego más o menos rapidito, te sacó el primero despacho en una semana, 10 días, dejaste la cédula, la diligenciaron, notificaste, y vos ya para fin de marzo ya tenés trabada ya tenés contestada la demanda, tranquilo. Con un poco de viento a favor, sí, pero bueno. La etapa decisoria, el plazo para dictar sentencia es concreto. Hubo épocas en las cuales había un juez que no está más, por suerte, que se tomaba un año para dictar sentencia en todos los juicios. Pero eso, la verdad, afortunadamente ya no existe. Si hay una camada de jueces nuevos, que más en general los plazos los respetan, día más, día menos, se respetan los plazos para dictar sentencia. Así que serán, imagínense, 60 días en el ordinario, 50 perdón, 40 días, 40 días en el ordinario, 30 en el sumario, para dictar sentencia. Póngale que se toma un par de meses, bueno. Pero es un plazo relativamente corto. Ahora, la etapa probatoria sí, es un lío. ¿Por qué? Porque en la etapa probatoria muchas veces fracasaban las audiencias testimoniales y se pedía, vos podés pedir el 415 y el 435, el 430. Si vos pedís dentro de los 5 días, pedís nueva audiencia, te pican nueva audiencia. Vuelve a fracasar, te digo porque me lo han hecho. Es decir, la parte demandada ofrece un testigo, a Juan Carlos López. La cédula de notificación volvió que no vivía ahí. Enseguida fracasa la audiencia, pide una nueva audiencia. Fracasa de vuelta a la audiencia, pide otra nueva audiencia. Fracasa de vuelta a la audiencia, y ahí estaremos 2 años. Bueno, la idea es terminar, hacer toda la prueba oral en una sola audiencia. Entonces, se apuntó a 2 cosas. Uno, inmediación. Las pruebas orales delante del juez. Que el juez le vea la cara a las partes y que el juez le vea la cara a los testigos. El tema de que le vea la cara a las partes, yo leí la testimonial, pero también la confesional. La confesional, si no lo vieron, lo van a ver. La confesional tiene una mecánica que es del derecho romano, pero encima del derecho romano
utilitario, más antiguo de todos. Es decir, un sistema de pliego de posiciones, donde se digan, jure que es cierto, que hizo tal cosa, es cierto, no, no es cierto. A mí, muchas veces, cuando uno prepara a un cliente para la audiencia, le tiene que explicar cómo funciona la audiencia de observación de posiciones. Entonces la gente dice, epa, pero no le puedo contar, ¿no puedo contar lo que pasó? Que tengo que contar que es cierto, que no es cierto. ¿Puedo contar lo que pasó? No, tiene que contar si es cierto o no es cierto. Sí, puede agregar un poco, pero... Y la otra, ¿y no lo voy a ver al juez? No, el juez no lo va a ver. ¿Y quién va a ver? No, un empleado. Bueno, se trató de romper con esto. Y también de romper con el tema de que la etapa probatoria se dilate excesivamente. Otro problema es la prueba pericial. Ahí hay un problema que en realidad no tiene solución hoy, en el corto plazo, que es la falta de peritos. ¿Sí? No hay peritos para hacer pericias. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Pero muchas veces el tema es que los peritos se demoraban mucho en presentar las pericias, uno le intimaba, no la presentaban, pues sí, bueno, lo remuevo y designo otro, pero no hay otro. ¿Sí? ¿Qué hago? Y lo tengo que esperar. Entonces, la etapa probatoria se dilataba 2 años, 3 años, 4 años. Disparate. Hace unos años, 5 o 6 años, empezó, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, con el anterior gobierno, un proyecto que se llamó Justicia 2020. ¿Sí? Porque se apuntaba que llegaríamos al 2020, que se pasó. Jamás pensamos que el 2020 iba a ser un agujero en nuestra historia, en la humanidad, pero se apuntaba a llegar al 2020 con otro proceso más ágil. ¿Y a qué se apuntaron los cañones y las reformas? A la etapa probatoria, por esto que acabo de decir, inmediación y celeridad. Entonces, se ideó un sistema en el cual la prueba que se desarrolle oralmente, la testimonial y la confesional, sea en una sola audiencia, con la presencia obligatoria del juez. Y los testigos que no hayan comparecido ya no pueden comparecer después. Y que en lo posible todas las pruebas estén ya producidas antes de esa audiencia. ¿Sí? Con esto han sido un poco elásticos. Esto no es una ley. ¿Sí? Esto es solamente un protocolo que elaboró el Ministerio de Justicia de la Nación y al cual las provincias, cada una a su criterio, han adherido. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires adhirió a este protocolo que se llama Protocolo de Nueva Gestión Judicial, o también llamado Justicia 2020. Y el otro punto, es que la audiencia sea videograbada, filmada. ¿Sí? Basta de este acta donde no surge todo lo que, donde no surge si el testigo estaba nervioso, si miraba para atrás, si se quería escapar, si estaba transpirando, si estaba seguro, puede ser que esté seguro, sólido, uno ve que está tranquilo, que sabe de lo que está hablando, que evidentemente presenció los hechos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y delante del juez, que le pregunte libremente. Con más razón en el caso de la prueba confesional. ¿Por qué? Porque el código tiene la facultad del 413 que dice que el juez puede preguntar libremente a las partes. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se usaban esas facultades? Nunca. Si el juez nunca estaba en la audiencia de absolución de posiciones. Ahora sí. Entonces, ahora sí se va a presentar, se sienta la parte actora y el juez le dice, cuénteme qué pasó. Se sienta la parte demandada, cuénteme qué pasó. Hable. ¿Qué es lo que la gente quiere? Contarle al juez, después si tiene razón, no tiene razón, si gana, eso es la historia. Pero darle en derecho, hay un concepto en derecho norteamericano, que es day at the court, el día en la corte. Todas las personas tienen, que sean parte de un proceso, tienen derecho a su día en la corte. Ahora, si su día en la corte es una salita de 3x3 con un empleado que se limita a tomar nota, está pensando en otra cosa, y terminó el acta y se fueron, la gente que se va con gusto a poco. Ahora, si su día en la corte es delante de un juez al cual pudieron, después si hablar o no hablar es otra cosa. Hay clientes míos que el día anterior, cuando yo los preparo para la audiencia, se comen en la cancha,
cuando van a la audiencia son pollitos mojados, ¿cierto? Y no hablan, y decir, bueno, ¿por qué no dijiste todo lo que tenías para decir? Bueno, eso depende ya de cada uno. Pero uno ahí ya no puede hacer nada. Pero la cuestión es que tengan la posibilidad de poder contar qué es lo que pasó y qué es lo que están reclamando y por qué lo están reclamando. ¿Sí? Y que el juez le pueda preguntar. Y que los testigos declaren, perdón, delante del juez. Y que el juez los vea. Y después que al estar filmado, que esta audiencia se pueda recrear una y mil veces. Y que cuando este expediente se dicte sentencia, se aplique la sentencia y vaya a la Cámara de Apelaciones, los jueces de la Cámara vuelvan a ver esa audiencia, vuelvan a ver los testigos. ¿Está claro? Para apreciar adecuadamente la prueba. Y a eso me refiero con la verdad material, ¿sí? O objetiva. ¿Cómo se lleva a la práctica esto? Bueno, en Mar del Plata, no todos los juzgados han adherido, hay algunos que siguen con la vieja usanza, ¿sí? Como el 5, el 12, el resto, algunos enseguida, otros con regañadientes, pero se han ido adhiriendo. El Consejo de la Corte es que sí, que lo haga. Ustedes lo van a ver en la etapa, cuando vean la parte general de prueba, que la mecánica entonces ya es la de, se pide la apertura de prueba y se fija una audiencia preliminar, cosa que no existía, para poder depurar la prueba, y ahí en esta audiencia preliminar, con otras finalidades, que ahí el Código de Provincia no tiene una audiencia como la del 360 de Nación, ¿eh? La audiencia preliminar tiene distintas finalidades de conciliación. El Código de Nación dice recibir la absolución de posiciones. Acá hay un solo juzgado, el 3, que te recibe la absolución de posiciones en la preliminar, el resto la patea para la vista de causa. Proveer las pruebas, ¿sí? Resolver una posición en la apertura de prueba, en todo caso, y fijar la fecha de la vista de causa. El protocolo de nueva gestión judicial dice que la vista de causa tiene que ser aproximadamente entre los 3 meses de la audiencia preliminar. Esto no siempre se cumple porque hay solamente 2 salas de audiencias en Mar del Plata, preparadas con la cámara y todo eso, ¿sí? Entonces a veces hay una cuestión de calendario, pero ponerle que no sean 3, que sean 5 meses. Está bárbaro. Antes tenía un periodo de prueba de 3 años. Entonces, audiencia preliminar, se fija audiencia de vista de causa, se hace la vista de causa. La vista de causa, van la parte, los testigos. El que fue, fue, y el que no fue, no fue. ¿Sí? La consigna es esta. Las partes adhieren al protocolo de una gestión judicial. ¿Sí? El juez ya en el primer despacho dispone que va a adherir a este protocolo y las partes al consentirlo han adherido a este protocolo de una gestión judicial. En la preliminar se les reitera que los testigos que no vengan ya no van a poder declarar después. ¿Sí? Entonces, no hay segundas audiencias, no hay postergaciones, ¿sí? No hay supletorias, una sola audiencia, ¿sí? Tomando un esquema similar al del procedimiento laboral, demanda, contestación, vista de causa, apertura de prueba, vista de causa. La vista de causa delante del juez se filma, si yo quiero llevarme una copia, llevo un DVD virgen y se los doy, y al irme me dan el DVD virgen con la afirmación, ¿sí? Bueno, acá es medio difícil hacerlo, pero normalmente cuando dábamos presencial yo les mostraba algunas, y la cuestión es que se mejora muchísimo la calidad de la justicia, tanto en celeridad como en calidad propiamente dicha, en el sentido del contacto directo que tiene el juez con las partes. Por eso, al final del punto, cuando dice importancia del conocimiento del expediente por el juez está involucrado. Usted verá, antes no, sí, antes sí, pero el expediente el juez lo veía como de costado. Iba, desde que empezaba hasta el auto para sentencia, por ahí había firmado 35 providencias simples, 2 interlocutorias, pero no tenía un conocimiento integral del expediente. Acá sí, porque el juez está obligado a ir a la vista de causa ya con un conocimiento, si no, no sabe qué le va a enfrentar, aparte ya los testigos. Entonces, ya con un conocimiento de qué es lo que está discutiendo. ¿Está claro? No tiene que esperar la sentencia. Y de hecho, sale de la audiencia el juez muchas veces ya con una idea formada de para dónde va a resolver. Entonces, ya cuando se sienta a dictar sentencia, yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
que plantearon, que dijeron, este testigo estaba más sólido, este no. Entonces, a eso se refiere el programa con la importancia del conocimiento por parte del juez del expediente. ¿Sí? Que no espera hasta el último momento, para el momento de dictar sentencia. Fíjense que el código procesal en el, creo que es 482, habla de las medidas para mejor proveer. 482. ¿Por qué las medidas para mejor proveer, para que el juez amplíe pruebas, está después del auto para sentencia? Ustedes me dirán, ¿por qué el juez tuvo que esperar a que se dicte el auto para sentencia? Y cuando se puso, ¿por qué está puesto ahí? Porque en la práctica lo que ocurrió toda la vida es que una vez que el juez tiene que dictar sentencia, ahí se pone a ver el expediente de punta a punta y en detalle, informe integral. Y entonces ahí advierte que ya los testigos no me cierran, vamos a llamarlo de vuelta. Bueno, eso ya no tiene. Ya, si el juez estuvo presente en las audiencias, ya no existe motivo para que te vuelvas a llamar un testigo, porque ahí ya tuvo la posibilidad de sacarse todas las dudas que tenía que sacarse. Sacar lo mismo con las partes. ¿Estamos? Entonces. Y también la posibilidad de agotar las posibilidades de poder arribar a una conciliación. No es lo mismo que las partes vayan a una audiencia de conciliación, la toma un empleado y dice, ¿van a conciliar? No, punto. No está. Como pasa muchas veces con las mediaciones, ¿no? Que termina siendo un trámite. No, entonces el juez que le diga, no, un momentito, ustedes van a conciliar, pero miren que, fíjense, los costos del proceso. Bueno, entonces las partes dicen, bueno, a ver, vamos a pensarlo dos veces, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a terminar acá, para no arrancarme y cortarlo. La que viene, el viernes que viene, vamos a hablar de el expediente electrónico, presentaciones y notificaciones electrónicas. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Bueno, muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, profe. Gracias, hasta Gracias, hasta luego. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas Gracias, hasta luego.